buenas noches. Gracias por estar aquí, por esta invitación. Pues ya escucharon mi nombre, estoy un poco nerviosa, pero aquí estamos. Mi nombre es Karina, yo soy de Nicaragua, vengo de una familia de 5 hermanos, soy la tercera. Mis dos hermanos mayores solo son del primer matrimonio de mi papá y después seguimos tres. De los tres, que es el matrimonio con mi mamá, yo soy la mayor y soy la única mujer. De lo que yo recuerdo de mi infancia, pues tuve una infancia tranquila. No recuerdo haber tenido escasez en alimentos o algo. Yo creo que mis padres pues, se sacrificaron por darnos lo básico. No tuve lujos, no me crecí en ese ambiente, pero sí tuve lo necesario. Mis papás trabajaban de día y por las noches estudiaban su carrera universitaria, pues ellos no vienen de una familia pues de escasos recursos y ya adultos les tocó pues buscar estudiar una carrera y buscarse otras oportunidades. Eh, no recuerdo tener unos padres presentes. Yo solo miraba a mi mamá en la mañana que me despachaba a mi escuela y ya en la noche que llegaban de la universidad yo no los miraba. Entonces yo nunca tuve unos padres presentes. Yo me crecí, cuando yo tenía 4 años, nació mi segundo hermano. Entonces, mejor dicho, nos crecimos solo los dos por las noches. Teníamos alguien que nos cuidaba por el día, pero por la noche éramos los dos. Es los recuerdos que yo tengo. Los recuerdos que tengo de mi infancia, yo crecí en un ambiente de unos padres alcohólicos, que hoy reconozco eso, pero en aquel entonces para mí eso era normal, porque lo que yo miraba los fines de semana, todos los fines de semana mis papás tomaban, iban a fiesta, donde iban ellos, íbamos nosotros, eso sí, nunca nos dejaron. Donde iban ellos, ahí andábamos nosotros. Entonces, para mí, yo crecer en ese ambiente fue algo normal. Nunca tuve una relación con mi mamá de madre e hija, no tuve esa confianza de contarle cosas de mí, fui muy independiente, nunca los necesité para hacer algo de la escuela, o sea, como yo me dejaron como así, entonces yo nunca tuve la necesidad, siento yo. Siempre estudié en una escuela que era todo el día. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, yo había hecho tarea, y así fui creciendo. Yo a mi papá a mi mamá, pues, le tenía un poco más de irrespeto. Y a mi papá, yo pensé que yo le tenía respeto. Yo siempre defendía a mi papá. Mi papá era una persona que mostró eh, un comportamiento hacia nosotros, como nos criaba de una manera como un militar. O sea, para mi papá yo le tenía un altar, mi papá era lo mejor. Mi papá no se equivocaba, mi papá era el perfecto y mi mamá no, mi mamá era todo lo contrario. Pero cuando uno va creciendo, uno se va dando cuenta de muchas realidades. Mi papá tomaba, nunca permitió que nosotros lo miráramos. Yo no recuerdo a mi papá borracho, como le decimos pues en mi país, ni tendido en una mesa, la verdad, no recuerdo nada de eso. Mi papá cuidó su imagen ante sus hijos, bueno, ante mí por lo menos de una manera impecable. Siempre nos inculcó una relación con mis hermanos mayores, vivimos un tiempo juntos y siempre lo vimos como hermanos, no como medios hermanos. Siempre fueron nuestros hermanos y así fui creciendo, así me fui desarrollando. Con mi hermano, el que me sigue, nos llevamos súper bien, pero ok, mi mamá, cuando yo tenía 12 años, mi mamá decidió salir embarazada otra vez y eso para mí, o sea, fue como el detonante de que yo odiara a mi mamá. O sea, le empecé a tener desprecio a mi mamá, porque yo no quería más hermanos. Entonces yo empecé a tener desprecio a mi mamá y ya después fui dando cuenta de todo lo que mi papá hacía. Mi papá le era infiel a mi mamá, nunca fue agresivo con ella, nunca le pegó, era todo lo contrario, la agresiva era mi mamá, pero ya me empecé a dar cuenta de todo lo que mi papá hacía. Entonces, a esa persona, mi superhéroe, la persona que yo tenía allá arriba, o sea, para mí se cayó. Y yo, en vez de tenerle respeto a mi papá, yo lo que le tenía era pánico. Yo a mi papá le tenía o sea, él me hablaba y yo no le contestaba, pero yo no le tenía respeto. Yo, todo eso que mi papá y mis padres fueron haciendo, fueron creando un odio más hacia mi papá. Yo llegué a odiar a mi papá a tal grado que yo le deseaba la muerte. Mi papá, su vida era tomar y él estaba involucrado en cosas de los juegos de azar, de apostar y todo eso. Esa era la vida de mi papá. Mi mamá se hacía cargo de nosotros. Él se perdió una semana, pero yo eso lo miraba como normal, o sea, como que yo estaba en esa casa, pero no era parte de esa familia.
y le empecé a tener tanto odio, pero tanto odio a mi papá, porque mi papá, por quererme cuidar a mí, somos dos mujeres, por quererme cuidar a mí, él empezó a ser demasiado estricto conmigo. Yo no sé lo que es tener amistades de mi misma edad, yo nunca me dejaron ir a una fiesta de 15 años, nunca me dejaron salir de mi casa, yo no supe lo que era el alcohol, yo no salía a disco, yo ese mundo nunca lo conocí, porque mi papá nunca me lo permitió. Porque mi hermana, a la edad que ella tenía 15 años, ya salió embarazada. Entonces, como que yo sentí que yo estaba pagando lo que mi hermana había hecho. Entonces, mi papá dijo: "A ella me le pasó, a ella no me le pasa". Pero siento que tal vez en ese momento ella no supo la manera en cómo dirigirlo y pues no lo culpo. La verdad, mi papá no conocía de Dios, a nosotros nunca nos hablaron de Dios. La única que me hablaron a mí de Dios fueron mis abuelas, pero era el Dios que te castigaba. Si mentís, Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno. Entonces, para mí era Dios una persona que yo le tenía pánico, temor, porque se me iba al infierno y yo me imaginaba eso. Crecí, eh, esa era mi relación y no tenía, a mí me vino, yo desarrollé y mi mamá nunca se dio cuenta. La persona que se dio cuenta fue la persona que nos cuidaba y esa persona se lo comunicó a mi mamá. Mi mamá se sintió súper mal, ella pensó que tenía una relación conmigo, pero la verdad que ellos nunca estuvieron presentes, entonces yo no lo miraba como algo, todo eso yo lo aprendí en la escuela y así nace mi tercer hermano. En ese lapso que nace mi tercer hermano, yo no tenía una familia. Mi mamá y mi papá peleaban, mis hermanos peleamos, mi mamá no se daba cuenta si yo pasaba necesidades o cosas de platicar, o no necesidades tal vez económicas, pero sí cosas que necesitaba platicar. Yo ya había probado el cigarro, no me gustó. Como ellos tomaban mucho, en mi casa mi papá tenía algo así como esto, pero lleno de todos los alcoholes que existen en todo el mundo. Yo los probé, no me gustó. Pues hoy le doy gracias a Dios por eso, nunca me llamó la atención. Tal vez porque yo miraba cómo ellos se comportaban, entonces eso a mí no me llamaba la atención. Y así, esa era la vida, la familia que yo tenía, decía yo. Nace mi tercer hermano y yo le tuve desprecio a mi hermano también. O sea, yo no lo quería ni ver. Mi hermano, el de en medio, emocionadísimo, más que era un varón, y bueno, entonces yo ya me relegaron. Las diferencias de edad eran muchas y así fuimos viendo eso, yo fui creciendo, me hice súper mentirosa, yo le mentía a mí no me dejaban salir, pero ni a la pulpería, a comprar nada. Pero, yo siempre me las ingeniaba, aunque sea para platicar con alguien o hacer algo, pero no, o sea, a mí me tenían como en una cárcel, me hice súper mentirosa, a mi mamá le contestaba lo que yo quisiera, a mi papá no, a mi papá no tenía el valor de hacerlo. Y de repente, en mi casa, las cosas empiezan a cambiar. Yo tenía 15 años, me hicieron mi fiesta de 15 años, yo nunca quise fiestas de 15 años, pero mi mamá soñaba, soy su única mujer y eso en mi país pues es una tradición. Me hicieron mi fiesta, que fue una fiesta para adultos, todos los invitados eran adultos, no habían personas de mi edad, yo nunca tuve amigas de mi edad. Y, pero en ese lapso, cuando pasan mis 15 años, en mi casa empieza a haber un cambio radical que yo me di cuenta solo con observar. Mi papá trabajaba fuera de la ciudad donde nosotros vivíamos y era tanto el odio que yo le tenía a mi papá que esto a mí siempre, nunca se me olvida y siempre lo digo en el testimonio, que en mi casa teníamos en aquel entonces no existían los celulares sino teléfonos convencionales. Yo soñaba, que ese teléfono sonara y que me avisaran que mi papá se había accidentado y que se había muerto. Yo decía, el día que mi papá se muera es el día que esta familia va a ser feliz. Mi papá muriéndose, todos los que estamos aquí vamos a ser felices. Yo me imaginé la vela de mi papá, me lo imaginé en el ataúd. Ay, me disculpa. Yo me lo imaginé, todo me imaginé, me imaginé el entierro y eso no me daba tristeza o como lloro ahora, sino que yo sentía que ese iba a ser nuestro alivio. Nunca pasó, pero pasó algo diferente. Cuando yo ya cumplo mis 15 años, en mi casa empiezan a cambiar las cosas. Yo empecé a ver el cambio en la comida. Todo lo que comíamos era cocido.
El arroz no le echaban aceite, todo era quedó blanco y decía, ¿qué está pasando aquí? Yo siempre fui delgada, delgadísima, yo no pesaba más de 100 libras. Aquí nadie padece de obesidad, decía yo, todo emocionado. Pero escuchando y escuchando las pláticas, a veces yo miraba a mi mamá no era feliz. Me doy cuenta que a mi papá le habían detectado cáncer. Tenía cáncer en el estómago y como unos 6 meses atrás de que a mi papá le detectan cáncer, un hermano de él había fallecido por lo mismo. Mi papá tomaba 20, 30, 40 pastillas al día y no le daban esperanza, pero él nunca se sentó ni nos lo dijo ni nada. Yo me di cuenta por lo que yo escuchaba, por lo que ellos platicaban. Y yo decía, ahora sí se me hizo. No como yo lo pedí, porque yo no quería que me llamaran y que ya se había accidentado, sino que mi papá se va a morir porque tiene una enfermedad. Ahora sí se me hizo y vamos a ser felices y se va a acabar y todo eso. Pero en ese trayecto, mi papá lo invitan a una reunión de esta. Yo nunca había escuchado de hombre, allá se conoce como hombres de negocio. Yo nunca, porque yo nunca tuve un círculo social. Yo escucho a mi papá hablar de esto y que hombres de negocio va y hombres de negocio viene. Ya llegaba muy seguido a la casa, ya llegaba más temprano. Yo ya lo miraba más seguido en mi casa. Yo pensé, yo dije, a saber en qué anda metido mi papá. Se la anda haciendo a mi mamá, pero de que averigüen en qué anda metido, yo voy a averiguar. Y así yo llegué a la fraternidad. Yo vine y le dije a mi papá, yo quiero ir donde usted va. Yo quiero que usted me lleve a donde dice que eso va. Mi mamá no iba. Solo le contaba a mi mamá los testimonios, y fíjate que fui allá y fue aquí, pero yo no escuchaba la parte de testimonio, yo solo escuchaba que decía hombres de negocio. Yo imaginaba saber en qué anda enredado, como yo ya sabía la historia de apuesta y todo eso, yo dije, yo estaba, tenía 16 años, yo tengo que ir. Y mi papá me dijo que sí, me subió al vehículo y me fue a dejar a una pizzería. Era un capítulo de jóvenes, pero mi papá no me dice nada, subiste al vehículo, yo me bajo, aquí te quedas. Y él se fue. Yo dije, ¿qué? ¿Por qué me dejó aquí? ¿Por qué me dejó sola? Yo era súper tímida, yo no hablaba con nadie. Y me dejó en ese lugar y me recibieron unas muchachas. Y algo que dicen aquí en la fraternidad se cumplió en mi vida ese día. Así como yo entré a ese lugar, yo no salí igual. Yo no le puedo explicar en palabras qué pasó, pero que yo aquí internamente no era la misma. Yo llegué, me comí la pizza, escuché todo el testimonio, lo recuerdo perfectamente. Escribí en las papeletas y si ustedes me preguntan qué yo le pedí en esas papeletas al Señor Jesucristo, que fue lo que me presentaron esa noche, yo no me recordé que mi papá estaba enfermo, ni quería que se sanara, ni que de tener una relación con mi mamá y que fuéramos una familia feliz. Yo no pedí absolutamente nada de eso. Yo pedí puras cosas materiales. Yo no tenía, ya estaban los celulares, yo no tenía un teléfono. Y para que a mí me dieran un teléfono, o sea, eso tenía que ser algo, eso sí era algo imposible. Yo así lo miraba. Y yo le Señor, yo quiero que me regalen un celular. Ahí aprendí que como uno le pide a Dios, así Dios se lo da. Y yo le dije al Señor que yo quería una sandalia y no nueva. Le pedí unas que eran de mi tía y no me recuerdo qué otra cosa. Eran 3 cosas. Yo pedí, yo me fui a mi casa, mi papá me fue a traer, ni una palabra en el camino, pero yo llegué a mi casa diferente. Yo sentí una alegría, yo sentí una emoción, yo me sentí diferente, yo sentí, no sé qué pasó allí, pero yo me siento, hay algo que a mí me dio alegría, me dio como esas ganas de seguir y todo eso. Sí, muchas veces pensé en no seguir viviendo, pero nunca intenté yo hacer nada, solo lo pensaba porque decía, ¿por qué me tocó esto? Y bueno, todo lo que yo le pedí a Dios, Dios me lo cumplió. A finales de ese año fue mi graduación de bachillerato y mi papá me regaló un teléfono celular. Mi tía se vino para este país y dejó esas sandalias y las sandalias me las dejó a mí. Y no recuerdo lo otro que era. Pero en el momento yo no me acordé que yo lo había pedido en la papeleta, sino que después mi mamá, mi papá empezó a cambiar, mi papá empezó a ir a estas reuniones, mi papá empezó a hacer otro. Y le voy a decir que Dios entró a nuestras vidas, pero le voy a decir de que no es que yo llegué y al día siguiente, todo cambió por arte de magia. Ese cambio no me gustó. Ese cambio de ver a mi papá presente en mi vida no me gustó, porque estar 16 años con un padre ausente, con una madre ausente en relación,
a querer ir a hablar conmigo. Yo decía, me anda investigando si tengo novio, me anda investigando esto. Era incomodísimo para mí. Yo así lo vi en ese momento. Pero seguimos. Mi papá no se dio por vencido y solo íbamos los dos. Mi papá y yo, mi mamá seguía tomando hasta que mi mamá llegó. Y Dios empezó a cambiar nuestras vidas. Dios empezó a transformar y el primer milagro que recibimos como familia fue la sanación de mi papá. 22 años después, creo, no sé cuántos años tiene mi papá, tiene más tiempo de mí. Tengo a mi papá. Gracias a Dios, Dios me dejó a mi papá sigue aquí con nosotros y ese fue el primer milagro que Dios me dio. Y empezó la transformación en familia. El matrimonio de mi mamá y mi papá, Dios lo restauró, ya tienen 30 y pico años de casados y, y empezó a quedar relación. Mi papá empezó en las mañanas, los domingos, sentémonos todas a desayunar. Uf, eso era incómodo. Yo aquí no les voy a mentir, para mí eso era incomodísimo. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue aquí? Y con mis hermanos nos quedábamos viendo así como que nunca lo hicieron, ¿por qué lo van a hacer ahora? Si ya no tomás, si ya no jugás, está bien, Dios te sanó, pero no quieras venir a involucrarte en algo. Pero mi papá no se dio por vencido, y mi papá empezó a agarrar una Biblia y empezó a leernos. Y eso para mí era así como que, wow, o sea, increíble. Y ahí yo empecé a ver otras necesidades y seguí yendo a los capítulos, siguiendo a los capítulos, empecé a pedirle al Señor perdón para mi papá. Yo necesitaba perdonar a mi papá. Y, y Dios me dio la oportunidad. No fue de la noche a la mañana, pero Dios me dio el momento y me dijo, este es el momento. Y yo le pedí perdón a mi papá por todas las veces que yo le decía la muerte. Y Dios empezó a restaurar mi corazón, empezó a restaurar la relación que yo tenía con mis hermanos mayores igual, y todo fue surgiendo de esa manera. Dios bendijo a mis papás de una manera increíble. Mi mamá se metió de lleno en el servicio, mi papá también. Estábamos los tres. Mis hermanos pues estaban más pequeños, todavía no. A ese hermano que yo rechacé, a ese hermano que desprecié, a ese hermano con el que no me llevaba. Yo sé que dicen que los hermanos favoritos no existen, pero él es mi hermano favorito. Él es todo para mí. Y eso solo Dios lo hace. La verdad que Dios transformó mi vida. Yo empecé la universidad. No le voy a decir que desde ese entonces, 20 años, todo ha sido color de rosa, ¿no? He tenido miles de batallas y a los 18 años yo me casé. A los 18 años yo terminé mi universidad. Dios me bendijo en la universidad, fui becada toda mi universidad, fui buena estudiante, pero a los 18 años yo me casé. Yo siento que yo, por la crianza que tuve, yo fui muy ingenua, demasiado ingenua. Hay muchas cosas del mundo exterior que yo nunca conocí. Y tal vez por conocer, o no sé si por independizarme, yo me casé a los 18 años. Mi mamá nunca estuvo de acuerdo que yo me casara. Yo me casé a los 18 años. 6 meses después yo me estaba divorciando. Fue un proceso difícil, fue un proceso duro. Mis papás no estuvieron presentes, no porque no quisiera en ese proceso que yo viví de divorcio, sino porque yo no se los permití. Porque yo me recordé todo lo que mi mamá sufrió cuando yo me casé. Yo no escuché a mi mamá. Cuando yo me casé, yo me salí de la fraternidad. Y mi mamá, no te casé, no te casé, y yo no la escuché. Ahí se me olvidó todo lo bonito y no escuché a mi mamá. Y algo que puedo decir ahora como mamá, las mamás nunca tienen eso, que nunca se equivocan. Las mamás saben cuando uno está mal, la mamá sabe lo que a uno le conviene, la mamá sabe todo de uno. Mi mamá lo sabía y yo no hice señas a eso. A los 6 meses me doy cuenta con la persona que yo me casé, salió del closet. Eso fue algo durísimo para mí. Lo digo con estas palabras porque es algo un tema muy delicado. Para mí eso fue un choque, o sea, fuerte. Yo creo que las mujeres a veces nos crían o nuestra cultura en nuestro país estamos preparadas para lo contrario, pero no para eso. Estamos preparadas para verlo con otra persona, pero no para eso. Y eso para mí fue, uf, o sea, entonces yo no tenía, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué si yo siento que no he sido mala persona, no tengo malicia? ¿Por qué me pasó esto? Y así pasé 6 meses, lloraba día y noche. Yo no me fui de la casa de donde mi ex suegra, yo me quedé ahí, él se fue.
Yo pasé viviendo un año ahí. Durante ese año mi familia y mis padres pensaron que yo seguía casada. No sabían todo lo que había pasado. Pero hoy entiendo que era un proceso que Dios quería que yo pasara. Y si yo lo decidí pasar así porque yo no quería ver a mi madre sufrir más de lo que ya estaba sufriendo al verme sufrir a mí. Y yo le reclamé muchas veces a Dios, yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me pasó a mí? Y Dios me dijo, yo usé a tu madre como ese instrumento para que te hablara, pero no escuchaste. Y yo perdoné a esa persona también. Yo le dije, ese Señor necesitas perdonar, no por él, es por vos, para que vos puedas continuar con tu vida, puedas sanar, puedas crecer, puedas seguir, tenés que perdonar eso. Y lo perdoné. Lo vi 3 años después. Y les puedo decir que hoy lo puedo ver y yo no siento odio, no siento nada, pero me costó. Regresé a la fraternidad, seguí, Dios me bendijo con un mejor trabajo. Durante en esas papeletas que le van a pasar, cuando yo regresé después del divorcio y todo eso, yo le pedí al Señor durante todo ese año que estuve en la casa de mi suegra, nosotros ya, mi papá, cuando yo me casé, me regaló un solar. Entonces yo en las papeletas le escribí y le puse una petición a Dios y le puse los planos de una casa. Y yo le dije, yo quiero que me regales esta casa. Yo ya estaba sola, que me regales esta casa y la puse así. Yo no escribí, yo puse el plan. Hoy les puedo decir que tengo mi casa en mi país. Tengo mi casa, Dios me la regaló así cual como se la pedí. Cuando yo tuve la casa, que fue exactamente al año, yo dije, bueno, es momento de partir. Me despedí de mi ex suegra. Durante todo ese tiempo él se desapareció. Yo me fui a mi casa y yo me fui donde mi papá. Y yo le dije, papá, tengo algo que decirle. Yo no tenía, yo había superado eso yo, pero no tenía como, eso en aquel entonces eso era, hablar de eso era, uf, yo no sabía cómo hablarlo, cómo decirle. Entonces yo no les dije, yo solo fui a mi papá, le digo, mira, le digo, yo me voy a ir a la casa, ya está lista, pero yo voy sola. Yo me voy a divorciar. Solo eso dije. Y mi papá me dijo unas palabras que a mí me dieron duro. Mi papá me dijo, pedirle perdón a Dios por lo que estás haciendo. Yo sentí que mi papá me dio la espalda, yo me sentí que una cosa. Me fui de la casa de mi papá a mi trabajo llorando en el camino, pero en ese trayecto yo digo, yo no tengo por qué culpar a mi papá, ellos no saben. Y para él estoy haciendo algo malo, pero él no sabe la otra parte. Para resumirle, yo me fui a vivir a mi casa, tuve que hablar con mi papá ya estando en mi casa y hablé con mi mamá lloró, mi papá también, mi mamá reclamó que porque había vivido eso sola, pero bueno, lo pasé. Pasó todo ese tiempo, Dios nos bendijo con otra casa, y papá se convirtieron en mis vecinos, vivía yo aquí, papá al lado, empecé a tener una relación súper linda con mis padres. Creo que en ese lapso de los 18 hasta los 20 años, yo pasé todo lo que yo no viví de niña con mis papás, los pasé ahí. A toda actividad ellos me llevaban. Íbamos para el paseo, yo iba con ellos. Iba aquí. Tanto así que mi papá me dijo, alquila tu casa, me dice, te venís a vivir con nosotros. Todo eso lindo yo lo viví con mi papá. En ese tiempo seguimos sirviendo a Dios, yo en este ministerio, íbamos a Saeles, a todo lo que esta organización hace. Llegó mi hermano, el que me sigue a mí, y todo estaba de maravilla. ¿Para qué? Dios me bendijo en mi trabajo. Yo fui escalando, pasé a trabajar a un banco, ganaba súper bien, me puse a estudiar una maestría, tenía un negocio, yo estaba en lo mejor y estaba sirviéndole a Dios. Pero en relaciones yo no quería nada. 8 años después de todo eso que me pasó, conocí a una persona y me volvió a pasar algo malo. Conocí a una persona que vivía en este país, El Salvador, y me involucré en una relación con una persona narcisista. En esa relación duré 2 años, pero esta vez sí escuché a mi mamá. Mi mamá solo lo miraba, como vivía aquí, yo allá, él llegaba y así, así fue que yo obtuve visa para venir a este país, toda mi familia tenía, menos yo. Pero mi mamá en ese va y ven, ella ve algo y me dice, o sea, ya había fecha para boda y todo eso, y mi mamá dice, no, tienes que salir de esa relación. Me costó, pero esta vez sí le hice caso a mi mamá. Salí de la relación y en todo ese trayecto, le voy a decir que Dios me ha sanado de muchas enfermedades, pero
Esa fue una de las enfermedades más fuertes que creo que yo pasé. Después de todo eso, yo un día me levanté y yo no pude caminar más. O sea, mis piernas a mí no me respondían, yo me dolía todos los pies. Empezaron a hacerme estudios, estudios, estudios y me dijeron de que en esa relación lo que me dejó fue que perdí mi negocio, renuncié a mi posgrado, a mi maestría, perdí mi trabajo, perdí todo porque yo venía, o sea, ya iba a casarme y tenía que venirme a vivir acá. O sea, yo renuncié a todo eso, dejé todo eso y me quedé sin nada. Y en todo ese proceso de quedarme sin nada, de tener una deuda, porque tuve mi casa, pero fue a través de un préstamo en el banco donde yo trabajaba, Dios nunca se olvidó de mí. Dios me dio ideas de negocio y yo traté de sobrellevar las cosas, pero me cayó esa enfermedad. Mis papás fueron un apoyo fundamental para mí. Y entre tanto estudio me dijeron que tenía que hacerme una operación y quitarme mi glándula. Yo no tenía ni un solo dólar para hacerme eso. Mis dos hermanos ya estaban acá y uno de ellos me prestó el dinero y me operaron. Pero resulta que me operan y yo no mejoro. Una operación que yo casi me morí. Pasé una semana que a mí me quemaron todo acá, entonces si yo tomaba algo me salía por la nariz. No me, en todo ese proceso mi papá se había quedado sin trabajo y todo el proceso él lo vivió conmigo. A mí me ponían jeringas aquí, a mí no me podían poner ni suero. Yo estuve, o sea, a punto de ya no más. Y yo le dije al Señor, yo ya no puedo más. Y papá, tenés que hacer un esfuerzo. Ya no. Yo me tiré a la cama y le dije, yo ya no puedo más. Y Dios me empezó y empezaron a llevarme, para no hacer algo el cuento, nunca encontraron un diagnóstico, pero todo el diagnóstico era que yo tenía lupus. Todo el diagnóstico era que yo tenía eso. Y, y en ese batalla de la enfermedad y que si es y que no es y los dolores y que un día caminaba, el otro día no. Me recetaron medicamentos, estaba también batallando porque yo ya tenía 3 meses que no pagaba la cuota de mi casa. Y yo le dije al Señor, tenés que ayudarme, yo ya no puedo más, yo ya no sé qué hacer, yo necesito irme para Estados Unidos. Yo nunca pensé estar en este país, me vine para acá, mi mamá estaba cerrada que no, porque la otra persona vivía aquí, mi expareja. No te preocupes, yo voy hablando de mis hermanos. Una semana antes de venirme, mis hermanos me compraron el boleto y todo. Yo le dije al Señor, necesito que usted me dé respuesta si eso es de usted y si usted va a estar conmigo en este viaje. Porque si yo voy ahorita a este país, es sin regreso ahorita, pues. Y Dios me dijo, donde tú quieras que vaya, yo voy a estar contigo. Yo voy a cubrirte, yo voy a protegerte, yo voy a ir, ok, Dios va conmigo. Me vine con un montón de pastillas en mi bolso que yo tenía que tomar diario. Vine a un país donde tenía a mis hermanos, pero no conocía a nadie, no hablaba el idioma, nunca yo había salido de mi casa, nunca, o sea, eso para mí me dio duro, pero Dios estuvo en todos estos 6 años que yo tengo de estar aquí, Dios ha estado conmigo. Les puedo decir que durante estos 6 años, el primer año, los primeros 6 meses que yo estuve aquí, yo tomaba pastillas. Aquí ese medicamento no lo dan. Y para que me den eso, o sea, muchos saben que eso es mucho dinero. Yo un día me cansé y yo le dije al Señor, no más. Esta es la última pastilla que yo me tomo. Yo ya no puedo más con esto. Yo necesito que me sane, yo ya no más. Gracias a Dios, gloria a Dios le doy. Estoy sana, no tengo lupus, no tengo nada. Nunca me he hecho un diagnóstico, pero yo aquí estoy, miren, sanita. Esa enfermedad me decía el doctor que yo no iba a poder tener hijos. Ahí tengo la bendición que Dios me mandó cuando yo ya había renunciado a ser mamá. Yo dije, no hay ninguna, mi papá oraba, dice, yo no sabía, él oraba, y yo, hijos no voy a tener, hijos no voy a tener. A los 33 años me convertí en mamá, llamé a, en este trayecto, llamé a mi papá, yo parecía una niña de 15 años. ¿Cómo le voy a decir a mi papá que yo estoy embarazada? Yo me parecía una niña de 15 años que había hecho algo malo. Yo, ¿cómo voy a hacer? Yo a mi mamá no le digo, mi mamá se va a morir, qué barbaridad. Yo, como, ¿por qué? Porque yo no me casé. O sea, yo tuve una relación, pero yo no me casé, yo no hice las cosas como debieron de haberse hecho. Llamé a mi papá, al hablar con mi mamá, yo no tuve valor. Yo hablaba con mi papá todos los días. Yo me vine a este pueblo, a Greenville, sola. Mis hermanos se quedaron en Charlotte. Tuve 2 semanas con ellos cuando yo vine a este país. Después me vine para acá. Aquí trabajé en un restaurante de mesera. Y cuando salí embarazada de mi hija, yo no lo podía creer. Yo llamé a mi papá llorando y le dije, tengo una noticia que darte, pero no sé cómo la va a tomar, le digo yo. Llorando como niña quinceañera. Estoy embarazada. Mi papá, gracias a Dios, tengo tantos años orándote para que salga embarazada. Y yo,
O sea, yo no esperaba eso, y súper felices. Dios me dio la oportunidad de 5 años después traer a mi papá. Mis papás vinieron, mi mamá vino hace 2 años a vernos, a conocer a su nieta, vivió conmigo 2 años. Mi papá los mandó con un propósito, Dios los mandó con un propósito a mi papá, que a veces uno piensa viene por otro propósito, pero no. Dios mandó a mi papá y a mi mamá a rescatarme a mí, porque yo en todo este lapso yo me olvidé de Dios por algo que me pasó. Y esto es lo último que les voy a comentar. Yo tengo muchas cosas, pero Dios sabe qué pone en la boca de uno. Mi hermano el menor decidió venirse para este país de manera ilegal. Yo no estaba de acuerdo. No hagas eso, no hagas eso es mucho riesgo, que no. Pero él tenía su novia y que la novia que sí. Por favor, no hagas eso. Antes de que él emprendiera su viaje, yo le dije al Señor, Dios, yo aquí no, la fraternidad aquí no existía, porque en cuanto yo vine, yo empecé a buscar y cuando yo vine no existía la fraternidad aquí. Entonces yo la fraternidad la seguí por Zoom. Desde Nicaragua vía Zoom, toda la pandemia, Dios me bendijo. O sea, en mi pandemia, yo aquí de los 6 años que tengo en este país, nunca he dejado de trabajar, nunca. La pandemia, Dios siempre ha estado ahí. Entonces yo seguía la fraternidad por Zoom, hasta que en un momento, pues que ya no se podía. Mi hermano emprende ese viaje, yo le dije, Señor, si mi hermano va a estar detenido en una cárcel y no lo vas a dejar entrar a este país, no hagas que venga. Porque eso sí yo no lo voy a soportar. Yo no quiero, o sea, no quiero que él venga a pasar a sufrir, no tiene por qué. Dios puso señales, miles de señales, y ninguno de ellos la vio. Salió mi hermano y en Honduras tuvo un problema con la cédula y que no puede pasar. Papá, no lo pase, hagan caso. Después que vamos a probar otro día. Mire, intentaron, después lo dejó el bus. Por favor, yo ya no apoyo eso, no lo traigan, dígale que no. Pero mi hermano ya es mayor de edad, ya mi papá, entonces tampoco iban a mandar. Mi hermano vino a este país, se entregó a este país con la novia novia pasó, él no. A él lo detuvieron y mi hermano pasó 6 meses detenido. Él actualmente está en Nicaragua, pero en esos 6 meses, cuando mi hermano lo detienen, yo no supe de él por 2 semanas. Cuando me llaman del centro de detención era él. Yo hice lo que nunca había hecho, creo, como creyente. Lloré, yo ayuné, que no hice cadenas de oración, yo me levantaba en la madrugada, yo le prometí a Dios, yo me metí a la iglesia, unía a toda mi familia, era día, tarde, noche, ese era mi alimento, día, tarde, noche, Señor, si vos todo lo podés, vos decís que lo que te pidamos, y para qué, miren, yo pasé orando, o sea, lo que yo nunca había hecho como creyente por un milagro, lo hice para mi hermano, por ese milagro que yo quería verlo. Y entonces no se dio. Mi hermano me llama 6 meses después, el día de su cumpleaños, me mandan para Nicaragua. Para mí eso fue hasta aquí. Decir que existí, decir que respondí, decir que cumplí, ¿dónde está? O sea, yo nunca a Dios te he pedido algo tan así, con fe, con fervor como esto, y no me lo cumpliste. Entonces, yo decía, Señor, ¿para qué uno va a orar? ¿Para qué uno va a pedir si a la larga va a hacer lo que Él diga? Esa fue mi actitud. Y eso fue algo que marcó mi relación con Dios. Pero algo que aprendí fue que todo en esta vida pasa con un propósito. Y yo no les voy a decir, mi papá vino, mira, encontró estos capítulos, vamos a los capítulos, a hincharlos. Me invitaban una vez, yo no quería saber nada. O sea, yo nunca maldije a Dios, pero yo dije, hasta aquí nomás, yo voy a respetarlo. Si a mí me pasan las cosas malas porque me tiene que pasar, si encuentro trabajo, o sea, yo voy a vivir la vida a lo que venga. Esa fue mi actitud. Yo no le pedía nada. Si esto me toca, me toca. Y esa fue una actitud sin emociones, sin nada, sin creencias, sin nada. Mi papá me invitó a echarlo, fui a los capítulos y me pasaban esas tarjetitas que muchas veces Dios me cumplió, muchos milagros a mí, a mi familia. Yo no le pedía nada, así en blanco, así la metía. Y así pasaron varios meses.
Hasta que un día, y le voy a decir, mi hermano llegó cambiado, les sirve en la fraternidad como yo nunca pensé verlo, tiene un negocio, tiene vehículo del año, o sea, está mejor que yo. Pero Dios trató con él, pero yo sentía que Dios no había tratado conmigo eso. O sea, yo te pedí y no me respondiste. ¿Qué pasó? O sea, ¿para qué tú vas a seguir pidiendo si se va a hacer a la larga lo que él diga? Y así pasó hasta que yo empecé a ir a los capítulos, a Charlotte y todo, y abramos uno aquí en Greenville, después los conocí a ustedes. Y yo sí, yo iba como visitante. Y yo respeto y escuchaba y todo, pero hasta ahí nomás. Y yo empecé a ver, o sea, hombre, digo yo, mi hermano está bien y todo, qué bien, que le anda sirviendo a Dios, que esto y que lo otro, pero esa relación, yo tenía como esa espina con Dios, como que, ¿por qué? Si yo oré, yo me hinqué, yo ayuné, usted no tiene idea de todo lo que yo hice. ¿Y por qué no me respondiste si sos el Dios de lo imposible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ya estoy en todo este proceso y estoy cambiando y Dios está transformando y todo, y manda a mis papás aquí para rescatarme a mí, porque mi papá es el que me vuelve a meter en todo el rollo, me llaman a compartir en mi capítulo. Yo, ¿qué voy a compartir? Cierto que tengo tantos años de estar en la fraternidad y me he hecho unos milagros, pero yo no puedo compartir si tengo esa parte que yo no he sanado. Un día antes que yo voy a compartir, yo dije, el día del capítulo le voy a decir a Olmer, lo siento, no puedo compartir. Mi mamá me llama y me dice, fíjate que estuve hablando con tu hermano y me estuvo contando todo lo que pasó en la cárcel y que no sé qué, que sufrió esto, que pasó aquí, que conoció al otro. Para terminar, me dice, porque yo le decía al Señor, ¿qué voy a yo compartir si vos y yo sabemos que hay algo que yo no he sanado, no he curado, no he entendido? Y mi hermano le dijo a mi mamá estas palabras, si yo para conocer a Dios tengo que pasar lo que pasé de estar en esa cárcel, prefiero volver a ir a la cárcel porque fue la manera en que mi hermano conoció de Dios. Y ahí entendí que tengo que aceptar su voluntad y no mi voluntad. Porque probablemente si Dios hubiera hecho mi voluntad, hoy no les podría decir dónde estaría mi hermano en este país. Pero hoy que yo acepté que la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasar en nuestra vida, aunque nuestros ojos y nuestra carne vea que sea lo contrario, fue lo mejor que le pudo haber pasado a mi hermano. Mi hermano es un servidor de la fraternidad Inquilibre, mi hermano fue a la Convención Honduras, ahorita anduvo en El Salvador, él va para Panamá, él va para aquí, él va para allá. O sea, hasta dejado el negocio ahí con mi mamá por servirle a Dios. Y yo eso para mí, o sea, esa fue la respuesta que Dios me dio y yo dije, gracias Señor, que esta fue la manera que tuve que entender, aprender. Y ahora estoy en que yo le pido en las tarjetas muchas cosas a Dios. Señor, ayúdame en mi trabajo y Dios me ha dado gracias en mi trabajo. Hace poco me hicieron un aumento. Señor, bendecime con mi hija. Yo no visito hospitales con mi hija, yo no visito, por enfermedades no visito clínicas con mi hija. Mi hija ha sido bendecida. Mi hija le regala ropa, mi hija tiene todo. Conoce a sus abuelos. ¿Cuántas personas desean ver a sus padres en este país y no han tenido ese privilegio? Y yo lo tuve. Entonces, realmente Dios ha sido muy bueno con nosotros. Este es mi testimonio. No somos la familia perfecta. Tenemos luchas, tenemos todo, pero ahora la diferencia es que Dios está en nuestras vidas y cuando hay un problema, se lo ponemos en manos de Dios y dejamos que Él resuelva. Y yo ya aprendí a aceptar la voluntad de Dios, aunque para mí no sea lo que yo quiero, pero yo sé que es lo mejor que Dios tiene para mí. Cuando yo vine a estas reuniones hace 20 años, yo hice una oración que yo quiero que repitan en voz audible. Fue lo que cambió mi vida, lo que transformó mi vida y la de mi familia. Eh, Puede cerrar sus ojos. Buenas noches, Padre Celestial. Hoy vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados cometidos consciente o inconscientemente. Hoy te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único Señor, Salvador y restaurador de mi vida. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy y todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.
Bueno, ya escuchamos el testimonio Lo de siento también. Carolina.